Un importante magnate y desarrollador inmobiliario neoyorquino que pactó con la mafia italoamericana para avanzar en los negocios de la construcción de manera decisiva y que, impulsado a través de un joven prometedor llamado Jeffrey Epstein, colocó a un gobernador demócrata en aquel estado y desde entonces se convirtió en un número uno de la política. Apoyó, pero luego traicionó a Ronald Reagan y comenzó a hacer campañas contra Reagan, cuestionando incluso su política exterior beligerante contra la Unión Soviética. Luego se convertiría en un aliado clave de los Clinton, íntimo amigo del matrimonio de Bill y Hillary durante los 90s, frecuentando otros personajes de la farándula progresista como Michael Jackson, entre muchos otros, y con turbios negocios con la mafia rusa de la época, que luego fructificarían en la financiación de más y más campañas de la izquierda, a la que le prestaba sus suntuosos inmuebles para hacer conferencias feministas y a favor de la interrupción del embarazo. ¿De quién les estamos hablando? De Donald J. Trump. ¿No me creen? Descúbranlo por ustedes mismos. Y al final, los invito a difundir en todas sus redes y grupos y, por supuesto, desde ahora, a retribuir nuestro trabajo periodístico en patreon.com/Nicolás Moraz. Quienes nos apoyan desde $3 por mes tienen acceso a recompensas exclusivas. Adelante. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Una noche, a finales del 83, Donald llamó a su padre para expresarle una idea fantástica que agrandaría el emporio familiar: traer Las Vegas a 1 hora de Nueva York. Sí, los casinos de Atlantic City. Fred, que pese a todos sus defectos era un empresario templado y sensato, le dijo que no se meta en un sector riesgoso y desconocido. Pero Donald le hizo caso omiso, y en mayo del 84, traccionado en deudas colosales, fundó en Atlantic City el Trump Plaza, un complejo de 614 habitaciones, 7 restaurantes, 2 gimnasios y un casino de 5.500 metros cuadrados, repleto de máquinas tragamonedas, ruletas, dados, mesas de póker y blackjack. A pesar de tener ganancias deficientes que apenas alcanzaron los $144.000 en el primer semestre, menos de una vigésima parte de lo que necesitaba para cubrir los costos, Trump fue ciego ante los números y abrió al año siguiente un casino aún más grande, Trump Castle, el castillo de Trump. Además incluía un hotel majestuoso de 717 habitaciones, piscina al aire libre, spa, jacuzzis, cabañas, canchas de tenis, baloncesto y una casa de apuestas deportivas. En este palacete tan particular se llevaban a cabo peleas de boxeo y de artes marciales. Su club nocturno tuvo de anfitriones a estrellas del nivel de Jack Nicholson, Prince, Johnny Cash, Sting, Steve Martin, Jerry Lee Lewis, Billy Crystal y Ray Charles. Esta vez Trump sí triunfó, a tal punto que los periódicos de la época indicaban que el casino competía mano a mano con los mayores de Las Vegas. Al frente de la administración, Donald puso a su esposa Ivana, y como jefe de seguridad fue a buscar a uno de sus viejos amigos, Roy Cohn, no para que él se ocupe de la tarea, sino para que le recomiende a alguien. Y el indicado era Joseph Joy Weichelbaum, un traficante de drogas que había trabajado en la Cuba de Batista para Meyer Lansky y que luego estuvo vinculado a la familia de Filadelfia, uno de los clanes que dominaban la costa este mediante sobornos a políticos, lavado de dinero, fraudes bancarios, fabricación y distribución de sustancias, asaltos a bancos, secuestros extorsivos, prostitución, robos comunes y sus características violaciones en manada. Unos buenos muchachos. La familia de Filadelfia estaba subordinada a la familia genovese, que durante años estuvo liderada por Vincent the Chin Gigante, The Odd Father, un exboxeador que en sus épocas de sicario intentó asesinar al capo di tutti capi Frank Costello, que varias veces evitó ser capturado, ya sea por la policía o por los rivales, disfrazándose de mendigo loco, arrastrando los pies por las calles neoyorquinas con una bata de baño sucia y rota y murmurando incoherencias. Quien no supo esconderse fue precisamente el jefe de seguridad de Trump,
Joy Weichelbaum. En sus años de juventud había sido condenado por robo de autos, pero para el 85 fue acusado de algo mucho más grande. Se encontraron pruebas de que operaba una compañía de helicópteros que importaba cocaína desde Colombia hacia Ohio, Kentucky y Carolina del Norte. Y adivinen quién intentó ayudarlo. Según Kai Johnston, el juez del caso recibió un sobre de Donald Trump con un cheque suculento y una carta a los fiscales donde imploraba clemencia, pues Joy era un empleado valioso. Antes de eso, y esto es un hecho objetivo, Trump había conseguido que el caso pase por el juzgado federal de New Jersey, el de su hermana Marian. Pero la jueza, que acababa de ser ascendida por el presidente Reagan, se recusó, precisamente, por la relación fraterna con Donald. Él lo leyó como una traición. Sería el comienzo de una larga enemistad familiar que perdura hasta hoy. ¿Por qué Trump arriesgó tanto, incluyendo su licencia para operar casinos, por el sucio Weichelbaum? Entre otras cosas porque no solo administraba la seguridad del casino. Los mismos helicópteros decomisados por la justicia, que antes transportaban polvo colombiano o caspas de Atahualpa, ahora trasladaban a Donald y a sus amigos hasta los hoteles. A través de los cielos de Atlantic City, muchos de esos pasajeros de Joy esnifaban felices las maravillas del sueño americano. Ya eran demasiadas coincidencias, y una nueva línea de investigación barajaba la hipótesis de que Trump vendía droga a sus huéspedes en el opulento hotel, no por el volumen del negocio en sí, sino por ofrecerles un servicio a la altura, igual que les enviaba una limusina al aeropuerto o los recibía con exuberantes meretrices. Business are business. Si esto llegaba a demostrarse o Joy declaraba en esa dirección, su imperio estaría acabado. Así que al traficante lo condenaron con una pena irrisoria, y al salir de prisión le dijo a su agente de la condicional que ya tenía un nuevo empleo, otra vez con Trump, que de hecho le permitió mudarse a la Trump Tower y lo puso a cargo de los asuntos más oscuros de la organización durante la próxima década. Como ha dicho otro biógrafo de Trump, Wayne Barrett, Donald se esforzó mucho por no evitar los contactos con la mafia. Al revés, se esforzó para fomentarlos. Pronto se codearía también con el AMPA Internacional. En la misma época que triunfaba en Atlantic City, un tal David Bogatin había adquirido 5 apartamentos de la torre por $6 millones. La compra había sido tan importante que el propio Donald decidió asistir a la firma de escrituración. Algo bastante inusual. Y a ver, ¿por qué creen que sucedió? David Bogatin era un soviético que había derribado aviones estadounidenses como piloto en la guerra de Vietnam. Desamparado y pobre, en 1977 emigró a Estados Unidos con solo $3 en el bolsillo y al poco tiempo ya era un multimillonario reconocido. ¿Cómo se dio semejante cambio? ¿Leyendo esos nuevos libros sobre cómo hacerse rico que se estaban poniendo de moda en Norteamérica? Claro que no. Junto con su primo agente de la KGB, Bogatin empezó a contrabandear gasolina, estableciendo lazos entre la mafia rusa neoyorquina y Semyon Mogilevich, capo de la mafia soviética. De origen húngaro-ucraniano, Mogilevich no era un padrino más, era el rey del crimen organizado. Multiplicaba sus actividades en múltiples regiones. Fue dueño de uno de los bancos más poderosos de la Unión Soviética, le vendió a Irán carros de combate y misiles tierra-aire, tuvo una red de prostíbulos en Hungría y una fábrica de armas que producía cañones antiaéreos. En la década del 90, el FBI lo declaró el gángster más peligroso del mundo. Y no es para menos, teniendo en cuenta que en una sola operación de lavado de dinero había blanqueado en el tío Sam unos $10.000 millones procedentes de la venta de droga afgana. Pero a pesar de saber todas sus tramoyas, nunca fue apresado, pues era defendido en la corte por William Steele Sessions, un abogado que era el director del FBI. El investigador Alexander Litvinenko fue envenenado por la KGB por demostrar y publicar, entre muchas verdades, que Mogilevich también había tenido una excelente relación comercial con el actual presidente de Rusia desde 1993, cuando Putin era un joven desconocido que administraba desde la alcaldía el contrabando de San Petersburgo. A cambio de sobornos millonarios, Vladimir permitía el egreso de petróleo mafioso hacia el puerto de Nueva York, ante la atenta mirada de la Estatua de la Libertad.
pero este negocio turbio ya existía desde antes. Usando uno de sus departamentos en la Trump Tower como sede de reuniones, a mediados de los 80, Bogatín ya triangulaba oro negro y gas entre el capo soviético y la familia Colombo. Y no se reunía con los súbditos, sino con el propio capo de la mafia, Michael Francese, el príncipe de la mafia, quien llegó a tener un negocio tan grande que en 1985 su gasolina suministraba a casi la mitad del área metropolitana de Nueva York. Cuando fue sentenciado a 10 años de prisión, confesó que en su mejor momento ganaba $1 millón por semana. Al igual que Jordan Belfort, el famoso lobo de Wall Street, hoy en día Michael Francese no solamente se encuentra libre, sino que además gana millones dando charlas motivacionales y contando su antigua experiencia de mafioso. Escribió 7 libros, presentó un musical teatral llamado A Mob Story, lanzó una película autobiográfica titulada God the Father, apareció en documentales de Netflix y hasta tiene su propio canal de YouTube, que este año ya pasó el 1 millón de suscriptores. A David Bogatín tampoco le fue tan mal. En 1987 se descubrió que había utilizado los condominios en la Trump Tower para lavar dinero y se lo declaró culpable de ser uno de los contrabandistas de gasolina más grandes de la nación, pero pudo huir a tiempo a Polonia, donde comenzó a dirigir un banco privado. Mientras sus socios se hacían millonarios con mafias casi tan corruptas como lo es el Estado, Donald Trump entraba en un frenesí consumista que lo llevó al borde del precipicio. A través de deudas de centenares de millones de dólares, adquirió la famosa mansión Mar-a-Lago, construida en 1923 y tras su remodelación, devenida en la más ostentosa de Estados Unidos. También compró un jet privado, un yate que bautizó Trump Princess y una aerolínea que por supuesto llevó las siglas de Trump Airlines. Donald obligó a colocar su nombre en el fuselaje de los aviones y agregó elementos glamorosos como cinturones de seguridad cromados, accesorios de baño de color dorado y revestimiento de madera de arce en los pisos. La empresa sería un fracaso total, puesto que la mayoría de los pasajeros estaban más interesados en un viaje barato y rápido en lugar de uno de alto rendimiento. Para colmo, los aviones usados que compró se averiaban con frecuencia y por esa razón llegó a enfrentarse con Brian Jones de AC/DC después de una demora técnica de 4 horas y media que lo dejó al borde de perderse un importante recital en Los Ángeles. Pero no hay que olvidar que eran los años 80, la era de Ronald Reagan, el carismático conservador que hizo de Make America Great Again su eslogan de campaña. En esa época que veneraba el rol del empresario, sea o no un empresario ético, Trump se convirtió al fin en una estrella de los medios y empezó el negocio de los libros. El más famoso de ellos, The Art of the Deal, el arte de la negociación. Tony Schwartz, el periodista que realmente lo escribió por él, ha sostenido luego de pasar muchísimas horas con el magnate que Donald es un auténtico sociópata. Debe haber pocos personajes como Trump que hayan acumulado tantas viudas resentidas a su alrededor. Sin embargo, estas viudas se hicieron ricas gracias a él. En fin, por esos años, nuestro protagonista ya era un afiliado al Partido Demócrata, pero no obstante comenzó a usar el lema de Reagan, Make America Great Again, para promocionar sus propios negocios. De hecho, financió a los llamados Reagan Democrats, un grupo de punteros, muchos de ellos sindicalistas, que abandonaron la izquierda para realizar campaña en favor del republicano a lo largo de los barrios obreros del noreste americano. La idea fue de Roy Cohn, que sabiamente le indicó a Trump que, estando envuelto en tantos problemas legales, estaba obligado a llevarse bien con el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Cohn, a quien se lo puede ver posando con Reagan en esta foto de 1982, fue artífice de 3 encuentros entre su cliente favorito y el mandatario republicano, que pese a sonreírle y recibir muy contentos sus donativos, nunca terminó de tragárselo. En cambio, sí lograron entablar una mejor relación con su vice, al igual que Cohn era un controvertido agente de la CIA, George Herbert Walker Bush. Pero una enfermedad tétrica interrumpiría el curso de la estrategia. Me refiero a el SIDA. Ese férreo militar
militante homófobo, que como es habitual era un gay en el closet que se odiaba a sí mismo, ya había perdido a su amante y secretario Russell Eldridge en 1984 y a su socio jurídico Peter Fraser en el 85. Pese a todo, de cara a las cámaras seguía insistiendo que los hombres que aman a los hombres eran pecadores depravados y una mancha para la nación. En el 86, a los 59 años de edad, al hipócrita le llegó su hora. En su entierro, Trump estrechó vínculos con un cercano colaborador de Cohn, el publicista político Roger Stone. Ambos coincidieron en que Reagan no era suficientemente bueno para los negocios, es decir, para los negocios de Trump, puesto que era un hombre reacio a soltar subsidios, salvo que se tratara del complejo militar industrial. Desde aquel día, Donald no perdió oportunidad de defenestrar públicamente al presidente. Para promocionar su libro en 1987, lanzó una campaña política que destrozaba el historial de Reagan, incluida su voluntad de enfrentarse a la Unión Soviética. Asesorado por Stone, que había sido un hombre clave de Richard Nixon y de los republicanos progresistas que comandaba Nelson Rockefeller, facción enemiga de Reagan, Donald publicó anuncios a toda página en el New York Times, el Boston Globe y el Washington Post, arremetiendo contra este ex actor de western y todo su equipo. En el texto, que iba dirigido al pueblo estadounidense, Trump declaraba que no había nada malo en la política exterior de defensa de Estados Unidos y un poco de coraje no pudiese curar. Denunciaba el papel protagonista de Estados Unidos en defensa de la democracia que habían levantado autoritarios como su admirado Franklin Roosevelt, el hombre que hizo rico a su padre. Sí, el mismo que confiscó el oro de la gente, se perpetuó en el poder como nadie, censuró opositores y esclavizó a millones de jóvenes para mandarlos a morir a una guerra ajena. Gran ejemplo. Prefigurando su argumento futuro de que México debía pagar por un muro fronterizo para Estados Unidos, Trump dijo que la nación del norte debería presentar a sus aliados una factura por los servicios de defensa prestados, es decir, cobrarla a los europeos. Los anuncios costaron más de $90.000. Se produjeron después de que Donald visitase la Unión Soviética para reunirse con su mismísimo secretario general Mikhail Gorbachev. Sí, oyeron bien. Donald Trump también coqueteó con el comunismo ruso, una idea que le introdujo el joven Epstein, quien integró la primera comitiva norteamericana en negociar oportunidades comerciales con los enemigos del Kremlin, una delegación del Congreso Judío Mundial presidida por el mítico Edgar Bronfman de la destilería Seagram, quien a su vez proveía de alcohol a los casinos de Trump, incluyendo vodka ruso. En aquella visita, nuestro protagonista exploró la posibilidad de construir un hotel de lujo en Moscú, y aunque el proyecto nunca se concretó, el magnate se paró por primera vez en el rol de diplomático. Toda una provocación. Unos años antes se había ofrecido como sustituto de los negociadores de control de armas nucleares de Reagan, a los que consideraba demasiado blandos. Bueno, por lo menos no intentaron asociarse con Gorbachev. Su carta a Estados Unidos fue sucedida por un viaje a Portsmouth, New Hampshire, donde los votantes republicanos examinaban a los candidatos en las primarias de 1988. Un republicano llamado Mike Dunbar le había propuesto a Trump presentarse a presidente. Roger Stone lo empujó en la misma dirección. Los acompañaba en la limusina Robert Utsi, un ex policía afroamericano que había comenzado siendo chofer de Trump en los 70s, pero que llegó a ser director de seguridad de su empresa. En aquel entonces había dado un paso al costado por no estar de acuerdo con las incorporaciones de mafiosos al staff. Sin embargo, Utsi seguía siendo una suerte de consultor todoterreno. Hasta el día de hoy guarda un buen recuerdo de su antiguo jefe. Sostiene firmemente que siempre lo trató con respeto y afecto y descarta de raíz que se trate de una persona racista, al menos en materia individual, ya que el oportunismo político parece haberlo empujado a otro tipo de discurso. Y precisamente por eso el testimonio del señor Utsi es muy interesante, porque cuenta que en aquel viaje fue testigo de la conversación entre Trump y Stone. Roger, yo soy un hombre pragmático, detesto los conservadores, apegados a sus estúpidas tradiciones anticuadas, viven en un pasado que no existe. Siempre me he llamado progresista. Yo creo en avanzar a como dé lugar, sin ataduras mojigatas. Me gustan las mujeres, las fiestas. Esta gente es aburrida. ¿Qué pueden esperar de mí? Donald, tú eres el centro de la atención. Vayas donde vayas. Los demócratas tienen suficientes candidatos, pero no es la realidad del Grand Old
People's Party. Yo sé que quiere ser presidente, así que aprovecha esta oportunidad. Tras arribar al acto, Trump fue aplaudido por el modesto auditorio, pero para sorpresa de todos dejó en claro que no iba a presentarse a nada, sino que asistía para promocionar su libro y su juego de mesa, Trump the Game, una versión propia del Monopoly. Dio su discurso ante el Rotary Club local, que se reunió en el restaurante Jokens, bajo una inmensa ballena de neón cuyo eslogan rezaba There she blows. Allá va. El restaurante estaba lleno, había cientos de personas. Un espectáculo increíble. Cualquiera que fuera alguien en Portsmouth estaba ese día allí, ha dicho Michael Dunbar durante una entrevista con el Boston Globe, aunque otros testigos sugieren que exagera. La pseudocampaña de Trump generó cantidades incalculables de publicidad gratuita, y en ese sentido salió muy beneficiado. Su libro The Art of the Deal apareció en las estanterías pocas semanas antes de su discurso, y las ventas a partir de ese momento se dispararon. Se demostró que Trump ya era un experto en manipular a la opinión pública, y la prensa lo encontraba tan irresistible como sus fans. Una legisladora republicana de New Hampshire dijo a un periodista que Trump apestaba al afrodisíaco del poder, y agregó: no me gusta, si él llega a mandar intentará ser un tirano. La ambición desmedida puede ser buena para los negocios, pero es mala para la política y en particular para la derecha de este país. Así piensan los socialistas. El episodio se desvaneció rápidamente y llegó 1988, otro año de grandes inversiones. Inversiones un tanto inexplicables, diagnóstico que compartían el IRS, como los acreedores que comenzaron a preguntarle a su deudor de dónde sacaba tanto dinero para hacerlas, porque sus balances no lo explicaban. La primera fue el emblemático Hotel Plaza, situado en la vera del Central Park, que adquirió por $400 millones. ¿Se acuerdan de los siniestros secretos que la suite 233 guardaba desde los años 50? Bueno, ténganlo presente porque algunos detalles perturbadores saldrán a la luz más adelante. Quédense aquí. Y si no lo han hecho todavía, like al video para que YouTube lo recomiende a más gente y a compartirlo en todas sus redes. Sigo. Trump nombró a su esposa Ivana como gerente general del Plaza, bajo el ardid publicitario de que todo se queda en familia. Pero la verdad era que a mediados de los años 80 el matrimonio de ambos se estaba desplomando. Vivían en apartamentos separados de la Trump Tower y Donald subsistía a base de comida chatarra. En sus propias palabras, almorzaba y cenaba hamburguesas. Pero bueno, su apetito también lo saciaba con una veinteañera rubia llamada Marla Maples, con una belleza sureña que sedujo a multitudes y un encanto hogareño acogedor. Marla Maples salió de su modesto hogar en Georgia, donde había sido la reina del baile de secundaria, para crecer en películas de bajo presupuesto y triunfar finalmente en los teatros de Broadway. Marla conoció a Trump en 1985 en un torneo de tenis de celebridades de Atlantic City. La seducción de Trump fue instantánea. Le dijo a la joven que su matrimonio con Ivana se iba al diablo y desde entonces pasaban horas al teléfono, aunque jamás se los vio juntos en la calle. ¿Cómo hicieron para encontrarse en esos primeros 3 años? Nadie lo sabe, pero poner a Ivana al frente del Plaza Hotel seguro que facilitó las cosas. Entonces, Donald se convirtió en todo un semental, o eso es lo que Marla hizo creer a la gente cuando meses después, en The New York Post, lo citó en grandes titulares en negrita, diciendo que el sexo con Donald Trump fue el mejor que había tenido. En el interín, su novio emprendió su tercer casino, el Taj Mahal, que vendía, esta vez con fundamentos, como el más amplio de todo el planeta, arguyendo que sería el segundo edificio más grande del mundo entero después del Pentágono y el inmueble privado más importante. Donald creyó que los banqueros harían fila para prestarle dinero, pero no fue así. La deuda de Trump ya era tan elevada que cualquier inversor sabía que jamás podría devolvérselo. En su lugar, tuvo que asistir al mercado de bonos, donde sacó $665 millones por un interés usurero del 14% anual, una apuesta suicida. En marzo del 89, poco antes de la inauguración del Taj Mahal, un accidente de helicóptero se cobró la vida de los 3 ejecutivos que llevaban el negocio, entre ellos Stephen Hyde, su mano derecha y el hombre que había convertido sus emprendimientos en el juego en un éxito relativo. Según el propio Trump, ese accidente y la muerte de su hermano alcohólico en el 81 fueron los golpes más duros de toda su vida. No obstante,
todo un compendio de conspiraciones surgió alrededor del siniestro, porque Trump estuvo a punto de subirse pero no lo hizo. La historia recuerda lo que pasó con JP Morgan y el Titanic, así que nuevamente les recomiendo mi documental sobre la historia prohibida de la Fed. 3 días después del accidente que se produjo en un helicóptero investigado por la policía, y en un momento en el que Hyde había firmado un polémico refinanciamiento con el Citibank, la bolsa de Wall Street tuvo un viernes negro dramático. Las acciones de todo el mercado bajaron y The Trump Organization se encaminó derechito a la quiebra. No le pagaba a los acreedores, no le pagaba a los empleados y la desesperación era total. El analista de riesgo Marvin Rothman advirtió que el magnate no iba a sostener tal situación y se jactó de haber predicho que el Taj Mahal lo arrastraría a la ruina. Trump estaba furioso y amenazó con demandar a la firma Janney Montgomery Scott para que lo eche, y efectivamente lo consiguió. Una situación similar se vivió con el analista financiero Abraham Wallach de la firma First Capital Management, quien determinó en televisión abierta que Trump había pagado por la mayoría de sus propiedades más de lo que realmente valían. Al día siguiente, Donald lo demandó por $2 millones. El presidente de la empresa le dijo a Wallach que si dejaba de hablar de Trump en los medios, retiraría la demanda, pero con otra condición: quería conocerlo personalmente. Para su sorpresa, a la hora de encontrarse en su despacho con vistas al Central Park, un Trump extremadamente amable lo contrató. En su campaña presidencial de 2016, Trump solía decir que solo contrataba a los mejores. Pero bueno, le faltó aclarar a los mejores para qué. Durante su tiempo en la organización Trump, Abraham Wallach tuvo una segunda carrera secreta como ladrón de arte. Sí, escucharon bien. Según documentos judiciales, Wallach robaba cuadros de altísimo valor y utilizaba tarjetas de crédito robadas para comprar artículos de lujo en joyerías o en casas de coleccionistas, como jarrones de la dinastía Ming, que a veces le regalaba a sus colegas y en otras ocasiones escondía en la mismísima Trump Tower, y no pocos sospechan que con anuencia del patrón. Este periódico Boston Globe descubrió que en las últimas 3 décadas, antes, durante y después de trabajar formalmente para Trump, Wallach ha sido detenido al menos 15 veces en 5 estados y tiene 4 condenas por delitos graves, incluyendo falsificación, hurto mayor y declaraciones falsas a los fiscales. Pero bueno, más allá de sus propias denuncias desesperadas a todos los críticos, acallar a la prensa era cada vez más complicado. Y en el 89 era común ver a Trump yéndose furioso de las entrevistas, molesto porque le recordaran sus problemas financieros. Talk to a number of different analysts in the wake of Marvin Roth things, and well, back to the negative. Back to the negative. You know what? Do this interview with somebody else. We talked about this yesterday on the phone. Exactly. Do the interview with somebody else. Para la prensa internacional, Donald estaba acabado. Los teléfonos en su oficina permanecían en silencio y él mismo lo definió como el peor momento de su vida. La situación era tan grave que su padre, que ya era un anciano octogenario, envió un abogado suyo de incógnito al Taj Mahal para comprar $3 millones en fichas. Ninguna de esas fichas fue jugada. En otras palabras, le regaló el dinero que necesitaba para cerrar la caja del mes. En aquel frenesí psicológico, Trump comenzó a obsesionarse con la película Citizen Kane, la obra maestra de Orson Welles, que narra la historia de un poderoso magnate de los periódicos caído en desgracia. Juanpi. Para finales de 1989, los rumores del amorío de Trump con Marla Maples eran cada vez más frecuentes. La relación había continuado clandestinamente y la pareja a menudo se reunía frente a las narices de Ivana. En un caso, como lo describe Vanity Fair, el hijo mayor de Trump se encontró con su padre y Marla en un concierto de Elton John. En el verano del 89, Ivana y Marla coincidieron en un mismo evento de boxeo en Atlantic City. Trump, inquieto, se agitaba visiblemente nervioso junto a su esposa, mientras al otro lado del ring Marla brillaba con su belleza. Aquella noche, tanto el combate del siglo como las fotografías de Ivana y Marla sentadas en lados opuestos del ring se convirtieron en titulares en todo el país. Párrafo aparte, como dato curioso, cabe mencionar que existen rumores de que durante buena parte de 1989, mientras Trump engañaba a Ivana con Marla, también habría tenido un affair con la estrella argentina de tenis Gabriela Sabatini. Todo por una foto de ellos juntos.
Cuando llegó el invierno, Trump e Ivana pasaron sus vacaciones navideñas esquiando en Aspen, Colorado. Casualmente, Marla también estaba en Aspen y se hospedaba en el mismo resort. Ivana se acercó a Marla en un restaurante y le dijo: necesito hablar contigo y necesito hablar ahora. Marla, sorprendida, se levantó y se dirigió con Ivana hacia un rincón. Entonces, Ivana tomó una cucharita de la mesa y se la lanzó a Marla gritando: perra, ¿quién carajo te pensás que sos? Deja a mi esposo en paz. Y Marla, a su vez, le gritó a Ivana que Trump realmente no la quería. Trump oyó el estallido, estoicamente se subió a sus esquís y salió rápidamente por la ladera de la montaña con Ivana pisándole los talones. Tras unos días de la calma que antecede al huracán, Ivana se vengó. Llamó llorando a Liz Smith de Daily News y la invitó al plaza y la abrazó como si fuera su mejor amiga. Pocos días después, Liz entrevistó a Trump y según ella, el hombre le confesó que ya no sentía deseo por una mujer que había sido madre. La periodista le dijo: pero es la madre de tus hijos. A lo que Trump contestó con desdén: lo sé, pero no quita que quiero un matrimonio abierto. Unos días después, Marla fue ungida como la otra mujer de Trump en la infame columna de chismes Page 6 del New York Post. Ivana estaba furiosa, no porque no lo supiera, sino por la humillación pública, e inmediatamente se enfrentó a Trump, que ya no tuvo más remedio que confesar cada detalle. Pero ¿saben qué es lo más gracioso de todo? Que poco a poco se fue descubriendo que todo esto había sido planeado por el propio Trump. Sí, como oyen, él personalmente había propiciado el encuentro en Aspen y sus colaboradores más estrechos alimentaban las redacciones para que hablaran constantemente de él. En medio de sus deudas galopantes, lo único que le quedaba era la publicidad y pensaba exprimirlo al máximo. Tanto es así que presentó una publicidad de Pepsi Diet para promocionar en su hotel una pelea de Mike Tyson, ese mítico boxeador de peso pesado que pagó para pelear con un gorila, que tenía un tigre de mascota que le comió un brazo a una mujer y que fue condenado por violación y sentenciado a 6 años de cárcel. Mr. Trump, you said that on June 27th there'd be 2 champion crowns? That's right. Well, we know about Tyson's speech. What's this about a fight before the fight? No comment. June 27th. Catch the fight before the fight. Sponsored by Diet Pepsi. Pero su carrera artística no se reduce a los comerciales. Al día de hoy, Trump participó en 14 películas, entre las que destacan Zoolander y Wall Street. Su escaso talento actoral lo ha llevado a ganar el premio al peor actor de reparto en los premios Golden Raspberry por su interpretación en Ghost Can't Do, Death of a Nation y Fahrenheit 11 de septiembre. Para los medios amarillistas, su vida misma era una especie de película. Cuando Trump regresó de un viaje de negocios a Japón en 1989, fue bombardeado por reporteros ansiosos de chismes y de abogados voraces buscando tomar el inminente divorcio. No era para menos. Ivana quería vengarse desangrando a Donald, le exigió la custodia de los 3 hijos, la mansión de 3.7 millones de dólares en Greenwich y 25 millones en efectivo, que según ella apenas representaban el 1,5% del patrimonio de su detestado marido. Mientras caía el muro de Berlín en Europa y el mundo entero se transformaba, la superflua prensa norteamericana solamente hablaba de lo que llamó el divorcio de la década. Los padres de Trump intentaron hacer todo lo posible para encarrilar la situación. De hecho, asistieron juntos al cumpleaños de Ivana como una suerte de mediación, pero lo cierto es que no había caso. Donald seguía empeñado en salvar su patrimonio a base de ingentes campañas publicitarias. Gracias, Juan Pablo. Hay que reconocerle que algunas de sus artimañas eran realmente ingeniosas. Según grabaciones obtenidas por The Washington Post en 2016, a finales de los 80s y principios de los 90s, los reporteros y editores neoyorquinos que cubrían al magnate solían recibir llamadas desde el despacho de Trump en Manhattan. Se presentaba como un tal John Miller o John Barron, supuestos gerentes de relaciones públicas que sonaban exactamente igual que el propio Trump, porque en efecto eran Trump, haciéndose pasar por entusiastas defensores de sí mismo. En 1991, Sue Carswell, periodista de la revista People, conversó con el supuesto John Miller, quien le dijo que Donald Trump había dejado a Marla Maples por la modelo italiana Carla Bruni, quien a su vez habría dejado al Rolling Stone Mick Jagger por él. Realmente no quería comprometerse con Marla, dijo Miller. Está saliendo de un matrimonio y le está empezando
a ir tremendamente bien económicamente. Por supuesto, era mentira por partida doble. Ni Carla Bruni estuvo nunca con Trump, ni tampoco la situación de sus finanzas era dorada. Por el contrario, era más que crítica. En la misma conversación, el enigmático publicista dijo que Madonna había luchado por comunicarse con Trump, deseosa de concretar un encuentro íntimo, pero que él estaba demasiado ocupado para hablar con ella. Después de la entrevista de 20 minutos, Carswell salió al pasillo para ponerle la cinta a sus compañeros de trabajo, que efectivamente identificaron la voz de Trump. Acto seguido, reprodujo la cinta a Marla Maples, quien confirmó que era su novio y rompió a llorar al oírlo negar que un anillo de $15.000 que le había regalado implicase una verdadera intención de casarse con ella. Para los periodistas, John Miller demostró ser una fuente extraordinariamente comunicativa. Se ponía a disposición suya a casi cualquier hora, no parecía tener límite de tiempo y también los llamaba por iniciativa propia, para promocionar sus propios proyectos o bien para compartirle jugosos chismes del divorcio, que era el motor publicitario favorito de Trump en aquel tiempo. Mientras el imperio se desmoronaba, era mucho más conveniente mover el foco de la atención a las cuestiones íntimas y a través de eso captar la atención de un público amplio para vender su propia interpretación de la crisis, lo cual se volvería muy rentable dentro de poco. Muy atentos. Pocos años antes, Trump se había inventado a otra persona, John Barron, para persuadir telefónicamente al redactor de la revista Forbes, Jonathan Greenberg, de que su verdadero yo era mucho más rico de lo que habían calculado. Aunque Trump modificó algunas cadencias y afectó un poco más el acento neoyorquino, era claramente él, dijo Greenberg, y continuó. Al construir la percepción de ser un hombre mucho más rico de lo que realmente era, consiguió una fama e influencia injustificadas. Forbes lo había incluido en una lista de las 400 personas más ricas de Estados Unidos, con una fortuna estimada de 200 millones. Pero según Greenberg, los números reales, que por ejemplo informaron sus bancos acreedores, arrojaban que contaba con apenas 5 millones de patrimonio neto. Para aquella época, Fred Trump, desesperado por la trágica aventura de su hijo en Atlantic City, había recuperado el control del negocio familiar, administrando a sus 90 años el 90% del patrimonio inmobiliario. Forbes admitió haber fallado en sus mecanismos de verificación, y en un juicio de 1990 el propio Donald tuvo que confesar que se hizo pasar por estos personajes, Miller y Barron, para mantener en pie la imagen pública de su corporación. Pero bueno, ni la mejor publicidad alcanza para pagar una deuda, y lo que auguraban los inversores pronto se hizo realidad. Una tarde de 1991, Donald y Marla Maples paseaban por la Quinta Avenida, celebrando su reconciliación. Cuando se cruzaron con un mendigo, Donald le dijo a Maples: ¿ves a ese hombre, Marla? Él vale $900 millones más que yo. ¿Por qué? Porque yo en este momento valgo menos 900 millones. Y se había quedado corto. Sus deudas ascendían a 3.600 millones. Su patrimonio entre efectivo y acciones sumaba apenas 210. Y según una investigación del Philadelphia Inquirer, 190 millones eran producto de créditos personales con 12 bancos distintos que lo habían declarado moroso. Ergo, a Trump le quedaban 20. Unos días después de aquella anécdota, el paquidérmico casino Taj Mahal se declaró en bancarrota. Era la primera quiebra oficial de Trump, que a regañadientes tuvo que entregarle un 50% de la compañía a sus tenedores de bonos. El otro 50% lo salvó el gobierno de Nueva Jersey, puesto que el demócrata James Florio lo calificó como too big to fail, demasiado grande para caer. Su rival republicano, el exmandatario estatal Thomas Kean, sostuvo que Florio llegó al poder apoyado en la mafia italoamericana, que había trabajado en la red de chantaje de Roy Cohn en el pasado y que se financiaba irregularmente a través de los casinos de Trump, que le emitía vouchers a sus principales contribuyentes de campaña para que simulen ganancias lícitas. Una operación clásica del lavado de dinero. El caso es que no hay mal que por bien no venga. Donald pudo reducir fuertemente lo que Ivana le reclamaba en su divorcio y como obsequio de despedida le entregó a la madre de sus hijos un flamante Mercedes-Benz. Pero Ivana no pudo manejarlo durante más de 48 horas porque ya estaba embargado. Sí, se lo decomisaron en plena calle. La telenovela tuvo su continuación cuando descubrieron que Donald le regaló ese famoso anillo a Marla mientras intentaba él seducir a Madonna, con quien protagonizaría grandes enfrentamientos en su futura presidencia.
iglesia. Pero más allá de estas minucias de prensa rosa, lo más espeluznante pasa por el sitio favorito de Trump para perpetrar sus infidelidades, el Hotel Plaza. Si bien se desconoce cuánto tiempo continuó la red sexual de Roy Cohn después de su fallecimiento, consta que en los años 90, tras el divorcio, Trump aplicó una dulce venganza bajo sus narices: organizar fiestas donde participaban hermosas mujeres jóvenes e incluso púberes. Las muchachas eran presentadas a hombres mayores y ricos junto a un cóctel explosivo de todo tipo de drogas. Según Andy Lucchesi, un modelo masculino que había ayudado a organizar algunas de estas jornadas maratónicas para Donald, muchas chicas de 14 aparentaban 24, y eso es lo más jugoso que pude conseguir. Un fotógrafo que afirmaba haber asistido a las fiestas dijo al Daily Beast que estaba allí para divertirme. Eran chicos con chicas más jóvenes, sexo, mucha cocaína y licor de primera. Trump entraba y salía permanentemente, yéndose cada vez con un par de muchachas bajo el brazo. Yo lo vi. Estaba teniendo sexo como un loco. Le encantaba la atención y en privado actuaba como una jodida bestia. Andy Lucchesi confirmó la versión, pero matizando que Trump nunca actuó como una bestia. Al contrario, se mostraba calculador, no consumía cocaína ni fumaba cigarrillos y sabía controlarse muy bien. En esas fiestas participaban sus amigos adinerados, los grandes apostadores de casinos de Atlantic City, los posibles compradores de sus condominios neoyorquinos y, en suma, todos los que debían mantener a flote la tambaleante nave del magnate. Pero había un compañero de juerga muy especial, el infaltable Jeffrey. A finales de los 80, los vínculos entre Trump y Epstein se hicieron cada vez más intensos. En 1990, Epstein adquirió su mansión en Palm Beach, a escasas cuadras de la residencia Mar-a-Lago de Trump, y tanto en Florida como en Nueva York, ambos señores agasajaban a la clase dirigente local con veladas como solo ellos sabían organizar. En aquellos días, si no conocías a Trump o a Epstein, eras un don nadie, afirmó el famoso letrado Alan Dershowitz, que fue abogado de ambos en distintos pleitos. En el mismo artículo del Times, habló de una fiesta que el futuro presidente organizó en Mar-a-Lago en 1992, donde participaron Jeffrey, por supuesto el anfitrión, y 28 concursantes de La Chica de Calendario. La fiesta quedó registrada en las célebres imágenes, donde se puede ver a un divertido Donald gastando bromas y mirando a sus invitadas de manera lasciva. Todo esto, claro, acompañado de Epstein. Por aquellos tiempos, el controvertido especulador financiero ya dominaba la red de explotación de menores más importante de América, y Trump, que contaba con 46 años de edad, llegó a confesar en televisión sin ruborizarse que su debilidad eran las chicas muy jóvenes. No fue un desliz pasajero, puesto que 10 años después, en 2002, Trump le dijo a la revista New York Magazine que Epstein era un chico estupendo, es muy divertido estar con él, incluso se dice que le gustan las mujeres tan guapas como a mí y muchas de ellas muy jóvenes. Pero otras cosas parecen haberse tejido en esas veladas de principios de los 90. En 2015, una mujer llamada Virginia Giuffre salió a denunciar a Ghislaine Maxwell, la pareja de Jeffrey, por difamación. Su relato versaba que ella era menor de edad y trabajaba en Mar-a-Lago cuando fue reclutada por Ghislaine para proporcionar masajes y sexo al siniestro personaje. En suma, la mansión de Trump, que difícilmente lo ignoraba, habría funcionado como una plataforma de recursos humanos para los perversos planes de los Epstein, aunque Giuffre ha dicho que nunca presenció a su propietario teniendo relaciones con mujeres menores de edad. Solo se limitaba a dejar hacer y hablar de negocios con todos los involucrados. Durante el juicio de Ghislaine se demostró que Trump hizo al menos 4 viajes en el avión de Epstein en 1993 y al menos un viaje anual en el 94, 95 y 97. En aras de la ecuanimidad, cabe destacar que ninguno de esos vuelos se dirigió directamente a la célebre isla, como sí lo hizo 26 veces el expresidente Bill Clinton. Y hablando de Clinton, fue Jeff quien, en una de esas noches interminables, persuadió a Donald de que apoyara al precandidato demócrata en las elecciones del 92. Trump, que desconocía las intrigas más íntimas de los servicios de inteligencia y también de la élite, porque lo cierto es que él siempre quiso pertenecer al estrato más alto del empresariado norteamericano, pero nunca lo aceptaron, no podía creerse que aquel lujurioso gobernador de Arkansas tuviera posibilidades reales de sortear las primarias. Pero Jeffrey lo persuadió con una sola palabra: Bilderberg. Mientras ellos se divertían en la Florida, Bill Clinton participaba en la emblemática reunión de la élite occidental en el viejo continente.
En otras palabras, era el ungido del establishment. Por otra parte, Bill Clinton compartía con Donald un problema común frente a la opinión pública: sus infidelidades maritales. A los pocos días, Trump emitió un cheque para la campaña de Clinton, el primer gesto de lo que sería una larga y estrecha relación política. Entre fiesta y fiesta, la montaña rusa de Trump y Marla se convirtió en un deporte para los espectadores de los medios. Ella se distanció y lo perdonó varias veces, siempre mostrándose con joyas nuevas. 5 veces anunciaron sus planes de boda y 5 veces los cancelaron. Pero todo cambió en 1993, cuando la chica anunció que estaba embarazada. El 21 de diciembre intercambiaron votos en el Hotel Plaza. Cansada del asedio mediático, la novia le pidió al novio que organice algo íntimo. Y este le contestó con más de 1.200 invitados, 17 equipos de televisión, 90 paparazzis y otras tantas hordas de reporteros y columnistas. Entre los invitados se contó al eterno Mario Cuomo, que ya gobernaba el estado como puño de hierro, se había constituido como un auténtico cacique demócrata de Nueva York, la comediante televisiva Rosie O'Donnell y la estrella de fútbol americano O.J. Simpson, que al poco tiempo fue acusado de doble homicidio contra su ex esposa Nicole Brown y su amante Ronald Goldman, cargos de los que fue absuelto en sede penal, pero de los que fue declarado responsable en un tribunal civil, para terminar siendo condenado en 2007 por robo a mano armada, coacción y secuestro. Trump hizo pasar los cientos de miles de dólares que costó la boda como gastos corrientes del Hotel Plaza. Todo un pillo. La hipoteca del hotel estaba en manos del Citibank, que tuvo que perseguirlo por años para que pague su propia boda. Aquejado por su crisis perpetua, el magnate se vio obligado a subastar su yate, y poco después de la boda le vendió un 25% del Hotel Plaza al príncipe Al-Walid bin Talal de Arabia Saudita por 125 millones de dólares. Más tarde, el príncipe también adquirió una participación del 51% de la Trump Tower, convirtiéndose a los efectos prácticos en su verdadero dueño. Al-Walid bin Talal era un cliente de Jeffrey, que también se convirtió en un íntimo amigo de Donald. Compraría acciones en el Citigroup para oxigenar los problemas crediticios de su protegido, y mucho más tarde sería el segundo accionista de Twitter, la red favorita de nuestro protagonista. Y también compró un paquete importante en la 21st Century Fox, propietaria del único canal de televisión trumpista que subsiste hasta nuestros días. Más tarde, el saudita sería arrestado por cargos de corrupción y cumpliría su pena en una prisión de oro, el Hotel Ritz-Carlton de Riad. El punto es que Trump tuvo que ir liquidando su preciada marca a personajes como este, que por cierto eran extranjeros e inmigrantes. Pero antes de acabarse el fondo de la olla, una idea brillante cruzó su mente. ¿Qué es lo único que me queda? La fama. Entonces, ¿qué es lo mejor que puedo hacer con la fama? Engañar incautos. Y así fue. Pese a sus pésimos antecedentes financieros, la Trump Organization entró enterita al mercado bursátil y la operación de Wall Street fue todo un éxito. Cientos de miles de ciudadanos americanos, casi todos de hogares humildes y clase trabajadora, apostaron por quedarse con su milimétrica cuota del holding, que durante 20 años se había vendido a través de las pantallas televisivas como una panacea de prosperidad. La mayoría de los corredores se negó a vender estos títulos por su alto riesgo, pero quienes no le hicieron asco fueron los estafadores más inescrupulosos, liderados por el mismísimo Jordan Belfort, criminal de guante blanco que encarnó Leonardo DiCaprio en la película El Lobo de Wall Street. Y esto generó una anécdota muy divertida. Casi 2 décadas más adelante, después de que Belfort fuera a la cárcel y le vendiera los derechos de su historia a Martin Scorsese, el director se encontraba rodando una escena del mítico film a las afueras de la Trump Tower. Donald irrumpió en el set de filmación e hizo un escándalo, creyendo que iban a abordar su propia relación con el personaje. Pero tuvo suerte y no fue así. Básicamente no fue así porque Scorsese desconocía aquella sociedad hasta aquel instante. Y de hecho lo dijo, si hubiera tenido tiempo lo agregaba solo para molestarlo. Volviendo a los 90, Trump usó el dinero de sus víctimas, de sus accionistas, para redoblar la apuesta y comprarse el 50% del emblemático Empire State por 75 millones de dólares. Corría el año 1994 y su participación sería vendida 8 años después, en 2002, a Peter Malkin y su grupo de inversores. Otro negocio fallido, porque si se cuenta la inflación, los gastos de mantenimiento y de refacciones, la operación reportaría pérdidas pese a producirse en plena burbuja inmobiliaria. En el interín,
fin, el empresario luchaba por sacar adelante su segundo matrimonio, pero estaba difícil. Donald quería seguir viviendo en su residencia de Nueva York, obligado por las tormentosas circunstancias de su trabajo, mientras que Marla anhelaba la privacidad de la casa de Mar-a-Lago para transformarla en un retiro familiar de cuento de hadas. Pero eso era imposible. Imposible por partida doble. Ya hemos visto lo que pasaba en Palm Beach en aquella época. Además, su esposo tuvo que convertir el inmenso terreno de su mansión en un club de campo glorificado, para que ricos y famosos pudiesen alquilar un apartamento en un resort, una lujosa cabaña de fin de semana, para divertirse lejos del bullicio y las cámaras. Y un ejemplo fue Michael Jackson, precisamente en la misma época en la que fue acusado de abusar del niño Jordan Chandler, un chico de 13 años, quien dijo que el rey del pop le había enseñado muchas otras cosas, además de sus increíbles pasos de baile. Jackson compró su silencio por $23 millones, pero no hubo dinero para compensar el destrato de Trump hacia Marla. Para humillarla todavía más, protagonizó una grotesca publicidad romántica de pizza junto a su ex mujer. Allí se burla de sí mismo y de su costosa separación, diciéndole a Ivana que solo le daría la mitad de la pizza. Pero Michael Jackson no fue ni de lejos el único famoso envuelto en líos de sábanas que terminó asociado con Donald. También lo era, y de manera mucho más intensa, el entonces presidente, lo cual demuestran los memorandos oficiales de la biblioteca Clinton, donde aparece numerosas veces el nombre de Trump. El magnate inmobiliario fue invitado a media docena de recepciones, cenas y otros eventos de la Casa Blanca. En junio de 1996, Betty Curie, secretaria personal de Clinton, comenta en un correo electrónico el envío de una carta de felicitación oficial a Trump por sus 50 años. Tomando en cuenta que la envergadura de su fortuna era 1000 veces menor que la de otros grandes aliados del mandatario, como Bill Gates, el clan Rockefeller o Lord Lynn de Rothschild, podría decirse que existía una clara afinidad personal entre ambos. Sucede que Trump era un ferviente militante de la causa clintoniana, sí, tal como lo oyen, y en lo que fue probablemente el gobierno más perverso de la historia moderna de Estados Unidos, el empresario no perdía oportunidad de pasearse por platós televisivos defendiendo la gestión de Clinton como la mejor de todo el siglo XX. Estaba cautivado por el carisma de Clinton, que lo hacía sentir un consultor respetado, por más que utilizara ese mismo recurso para encantar a cualquiera de quien necesitase favores. Pero además hubo una faceta más transaccional en este intercambio. Trump volvió a financiar de manera mucho más generosa la campaña de su reelección y a cambio obtuvo un escandaloso aplazamiento de sus deudas tributarias con el IRS. La genuflexión de Trump ante el matrimonio Clinton, que tanto denostaría después, llegó a tal punto que fue la primera celebridad en tomar la delantera y defender al presidente cuando se conoció su affair con la becaria Mónica Lewinsky. Ese mismo Trump que en su campaña de 2015 llamaría a Clinton abusador de mujeres, sostuvo que Bill era en realidad una víctima de Lewinsky, y lo hizo en una entrevista con la cadena Fox del año 98. Allí sostuvo que las mujeres que lo acusaban eran terribles y feas, literal, un attractive, que parecían venidas directamente desde el Averno para destruir a la gran nación. Cuando el presentador Neil Cavuto le preguntó si las mujeres tendrían más éxito si fueran supermodelos, Trump contestó sardónico que al menos serían más agradables de ver. Cito literal: han hecho un Watergate de lo que realmente no debería haber sido nada. Bill Clinton es fantástico, es genial. Lo único malo es la forma en la que trató de salir de este lío, pero en lo que a mí respecta lo amo como presidente. Cuando estalló el famoso escándalo, se supo que la oficiosa secretaria Betty guardaba los obsequios de Clinton a Lewinsky debajo de su propia cama para que Hillary no se entere. Un alfiler para sombrero, 2 broches de oro, una manta de seda, una estatuilla de un oso de mármol y el famoso Lib of Grass, es decir, el libro de poesía de Walt Whitman, que Clinton también le había obsequiado a la primera dama. El muy cínico le daba los mismos regalos a su esposa y a su amante. La que no recibía regalos de ningún tipo era la pobre Marla Trump. Cansada del destrato de su marido, decidió vengarse en forma secreta y lujuriosa. Lo que salió a la luz a mediados de 1996, cuando un policía que recorría las playas desiertas de Florida vio 2 siluetas inmóviles bajo un puesto de guardavidas. Cuando su vigilante linterna los apuntó, descubrió que eran Marla y Spencer Wagner, un guardaespaldas
espaldas de su marido. Ella dijo que estaban escondiéndose de unos paparazzis, pero la versión era un poco sospechosa, más teniendo en cuenta que estaban desnudos y mojados a las 4 de la mañana en una playa desierta. Ese fue el comienzo del fin. Como venganza, Donald compró acciones y se hizo dueño de los concursos Miss Universo, Miss USA y Miss Teen USA, un certamen administrado directamente por Jeffrey y su poderoso socio Leslie Wexner de Victoria's Secret. Trump aprovechó su nuevo juguete no solo para contemplar la belleza de las modelos, sino además para consumirla cada vez que se le presentase la oportunidad. Alicia Machado, Miss Universo de aquel año, contaría tiempo después que Trump le realizó propuestas indecentes en los camarines del concurso. Alicia rechazó las ofertas y como Donald era un ser rencoroso, decidió hacerle la vida imposible. Enfrente de todos la llamaba Miss Piggy, señorita cerdita, porque había engordado algunos kilos de su coronación, y la sometía a sesiones públicas de entrenamiento físico frente a cámaras televisivas. También le decía Miss Housekeeping por su origen hispano, Miss Mucama. No necesariamente debemos creerle todo a Machado, que fue utilizada en la campaña demócrata de 2016 para exagerar aquel episodio, y llegó a calificar a Trump de rata nazi y posible perpetrador de un nuevo holocausto. Pero lo cierto es que los precedentes del acusado tampoco juegan a su favor. Trump ya rozaba el tope de visibilidad de toda su carrera. Fue en busca de otro sueño, bastante más difícil de alcanzar, podríamos decir casi imposible. Cansado de perseguir modelos, decidió lanzarse a la búsqueda de una princesa. Literal, en su libro The Art of the Comeback, mencionó que se había reunido con Lady Di en varias ocasiones, que mantenían una gran relación y que le parecía una dama de ensueño. Lo que no mencionó, y sí lo hizo Selina Scott, periodista y amiga confidente de Diana, era que Donald bombardeaba a la princesa con enormes ramos de flores hermosas y caras, que incluían cartas con propuestas de viajes exóticos y vanas promesas. A pesar de haberse divorciado de manera escandalosa con el desagradable príncipe Carlos, hoy rey, Diana no sentía amor ninguno por esa loca caballera americana. ¿Y qué voy a hacer?, le decía a su amiga. Me da escalofríos pensar en él. Y cada vez que recibía una selva de flores trampistas, le pedía a Selina que las tirase a la basura. La pobre Diana falleció en aquel famoso y enigmático accidente, mientras Trump y Marla se estaban divorciando. En aquel desamor, ella se llevó parte de la vida y de la obra de Donald, $2,5 millones y la custodia de su hija Tiffany. También quiso llevarse parte de su intimidad. La divorciada Marla firmó un contrato con la editorial HarperCollins para escribir un libro revelador sobre su relación con Trump que se titularía Todo lo que brilla no es oro. Días antes de publicarse, Donald se presentó furioso junto a 2 abogados y 2 guardaespaldas en la editorial de la calle Broadway, amenazando a los directivos con demandarlos por difamación si el libro se publicaba. Y entonces jugó una carta poderosa: azuzar su amistad con el entonces secretario del Tesoro Robert Rubin, que tenía en sus manos habilitar o rechazar distintas adquisiciones de marcas menores por parte de HarperCollins. Todas ellas rozaban los límites de la ley antimonopolio. La advertencia surtió efecto y el gigante editorial decidió enterrar el manuscrito en el cajón de los olvidados. Y como ya le habían comprado sus derechos, Marla no pudo publicarlo por su cuenta ni ofrecerlo a la competencia. Es más, le quedó vedada hasta la más mínima posibilidad de comentar su contenido. Golpe maestro. Fue una época de muchas rupturas y conflictos para el magnate. Se había distanciado de Mario Cuomo cuando este perdió la gobernación de Nueva York frente al republicano George Pataki, quien aprobó la ley para el regreso de la pena de muerte en el estado y la ley ecologista de bonos ambientales, gastando más de $1.750 millones en 2.200 proyectos ambientales. El Empire State y otros rascacielos comenzaron a tributar una tasa especial, sin duda injusta, que irritó a Trump, que a su vez ya estaba enojado y frustrado porque había invertido una suma similar a la que perdió en su divorcio para revalidar el mandato de Cuomo. El lazo de Trump con Mario se terminó de pudrir en 1997. En ese entonces Andrew Cuomo, el hijo de Mario Cuomo, era funcionario de la administración federal. Concretamente, estaba al frente del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. El propio Donald relata en su libro Cómo hacerse rico que llamó por teléfono a Cuomo padre para que le transmitiera a su hijo una petición. Según él, un favor perfectamente legal y apropiado. No quiso decir que lo que estaba pidiendo era en realidad que rebaje los impuestos de sus propiedades, puesto que llovía sobre mojado y Andrew también había promovido una insultante suba de impuestos federales que ahuyentaron
llamaron a cientos de inversores de Nueva York. Con una frialdad maquiavélica, Uomo padre se negó, diciéndole a Donald que rara vez llamaba al secretario para asuntos de negocios. ¿Secretario, Mario? ¿En serio? No es el secretario, es tu hijo. Jugó al golf conmigo hace algunos meses, derramó vino en mi boda. ¿Acaso te olvidas de eso? Ante un nuevo rechazo, Trump se volvió loco y empezó a gritarle: ¡Hijo de puta! Durante años te he ayudado y nunca te he pedido nada. Y cuando por fin necesito algo, no estás para mí. Puedes irte al infierno, maldito perdedor. Jamás perdonaría aquel desplante. Ahora, cada vez que veo a Mario en una cena, me niego a saludarle, a hablar con él o incluso a mirarle, afirmó en su libro. Trump había perdido 2 esposas y un viejo amigo. Y a falta de problemas comenzó a salir con otra modelo cuya familia era comunista. Sí, y no solo comunista, sino prófuga de la justicia eslovena. Melania Knaus era la hija de Viktor Knavs, un comerciante que pertenecía a la Liga Comunista Eslovena, sindicado como un represor criminal de la era soviética. Cuando era funcionario del Politburó local, había llevado hasta las últimas consecuencias la política de ateísmo compulsivo, encarcelando a cualquiera que llevase un símbolo religioso y deparándole castigos muy crueles a los eslovenos que eran denunciados por rezar en la clandestinidad. Pero según el relato oficial, pese a estar casada con ese Robespierre del Oriente, la propia madre de Melania era secretamente religiosa y bautizó a sus niñas. Cuando crecieron, la modelo cambió su apellido para que no la identifiquen con su padre, el esloveno Knavs, al alemán Knaus. Además, había otra buena razón. Sobre toda la familia pesaba un pedido de embargo internacional por vaciamiento de fondos públicos. Y con este pequeño truco logró abrir su propia cuenta en Estados Unidos y financiar su arribo a Nueva York. Allí, a su vez, Melania acabaría realizando sesiones de fotos exuberantes y ostentosas, como aquellas donde posa sobre pieles de zorro, apenas cubierta por diamantes y a bordo del jet Boeing 727 de Donald Trump. Lo había conocido en un casting para el certamen de Misses, y desde entonces entablaron una gran relación, bastante turbulenta, pero que resultó siendo la más perdurable de todas, al punto de que persiste hasta la actualidad. Cuenta Roger Stone que un día Trump le dijo: a veces me pregunto qué pensaría Roy de que me acueste con la hija de un jerarca comunista. Y Stone, fiel a su estilo, le replicó: diría que qué pena que no sea un muchacho rubio que puedas compartir con él. El ciclo de los Clinton, al menos el ciclo en el poder formal, comenzaba a agotarse. Donald, cada vez más solitario, volvía a sentir sus inquietudes políticas. Como primer paso, también en el 98, decidió impulsar la candidatura a gobernador de Minnesota de su exótico amigo Jesse Ventura, un personaje que merecería su propio documental. Adelante, Juan Pablo. Su verdadero nombre, en primer lugar, no es Jesse Ventura, sino James George Janos, de ascendencia eslovaca. Su padre fue veterano de la Segunda Guerra Mundial, mientras que él y su hermano sirvieron en la Guerra de Vietnam, formando parte del equipo 12 de demolición submarina. Lejos de avergonzarse, este hombre beligerante se refería con orgullo a su carrera militar en debates públicos. Llegó a decir: no has cazado realmente hasta que no has cazado hombres, frase que provocó críticas de cazadores y conservadores, hiriendo su virilidad. Al finalizar el desastre de Vietnam y cerca de terminar su servicio en la Marina, James no pudo soportar vivir en paz y unió a los Mongols de San Diego, un club temerario de motociclistas que posee más de 800 miembros y que tiene una feroz rivalidad con los Hells Angels, los famosos Ángeles del Infierno, considerada por la CIA y la Europol como un club de crimen organizado. Los Mongols no eran muy distintos. James tuvo que ser citado a testificar en un juicio federal cuando el gobierno los acusó de transportar cocaína, marihuana y metanfetamina, robar motocicletas, asaltar, intimidar y asesinar. Realizado en Santa Clara, California, el fiscal los involucró con el cártel de Tijuana, las pandillas Mexican Mafia y Sureño y los Lowriders Nazis, una banda supremacista de criminales. James logró salir ileso del juicio y se alejó a tiempo de los mongols, consiguiendo un trabajo como guardaespaldas de los Rolling Stones. Ustedes se preguntarán cómo demonios lo hizo, quién le realizó la entrevista laboral. Lo cierto es que no era la primera vez que Mick Jagger y sus secuaces contrataban motociclistas asesinos como guardias de seguridad. Ya lo habían hecho en 1969 cuando ocurrió la triste tragedia de Altamont, un festival que pretendía ser el Woodstock de la costa oeste y que acabó siendo un verdadero infierno. Y todo gracias a los Ángeles del Infierno, que fueron contratados por
por Rolling Stones para impartir miedo con sus cuerpos tatuados, sus miradas brutales y sus chaquetas de calaveras aladas. Mientras Jagger se subía al escenario, el caos se iba consumando. Sobredosis, multitudes que gritaban, botellas que volaban, 2 víctimas atropelladas y los cuchillazos fatales clavados en la espalda de Meredith Hunter que dieron estos ángeles asesinos, los motoqueros de la muerte. Como guardaespaldas, James Janos no llegaría a usar el cuchillo, pero fue lo suficientemente rudo para que Mick Jagger dijera: "Nos ha hecho sentir orgullosos, ¿no? Ha sido fantástico". Pero su vocación no se encontraría golpeando a fanáticos vehementes y groupies afiebradas. Se encontraría en la lucha libre profesional, invento que mezcla el espectáculo con el deporte y que está profundamente arraigada en la sofisticada cultura estadounidense. Fue en este mundo de músculos, luces artificiales y peleas simuladas que James Janos se inventó una nueva vida, una nueva identidad, un excéntrico personaje. Jesse Ventura, The Buddy, un villano gritón y enorme que siempre le repetía al público: "Ganas si puedes, pierdes si debes, pero siempre haz trampa". Tuvo peleas memorables contra el holandés salvaje y Jimmy Snuka y llegó a ganar el título de Pacific Northwest Wrestling 2 veces. Su éxito lo llevó a conocer a otro interesado en los falsos combates del World Wrestling Entertainment, un tal Donald Trump, cuyos tentáculos hacían inversiones. Vince McMahon, acusado de distribuir esteroides a sus luchadores. El reinado de Ventura acabó a finales de los 70, luego de sufrir 3 derrotas, entre comillas, consecutivas contra el invencible campeón mundial, luchando hasta septiembre de 1984, cuando sufrió coágulos de sangre en sus pulmones en medio de una pelea. No culpó a Jesse, sino a James Janos, el hombre que había sido en su pasado. Dijo que estaba seguro de que los coágulos fueron provocados en la guerra de Vietnam al estar expuesto al agente naranja, un herbicida letal financiado por Monsanto y utilizado por el ejército estadounidense para acabar con la flora y la salud de cientos de vietnamitas inocentes. También acabó con la carrera de Ventura, quien tuvo que seguir al otro lado del ring. Pasó de ser un luchador villano a un comentarista villano, defendiendo a los suyos y criticando duramente al resto. WWE, la vez que se insultó despiadadamente a Uncle Elmer y su mujer, que estaban intentando casarse sobre el ring Meadowlands Arena. Cuando los novios se besaron, Ventura gritó: "Parecen 2 horribles peces persiguiendo la misma mosca". Y no era ningún simulacro. En ese momento, la Junta de Control de Nueva Jersey no permitió que la WWE organizara una boda falsa en el estado, por lo que Uncle Elmer y su prometida acordaron tener una verdadera boda. Sus comentarios agresivos y divertidos terminarían llevando a Ventura a otra región de escenas ficticias y simulacros costosos: Hollywood. Fue un policía envenenado por el beso de hiedra venenosa en Batman y Robin, fue un agente investigando vida extraterrestre en los Expedientes X y encarnó a uno de los soldados brutalmente asesinados en la selva de Guatemala por un alienígena sanguinario en la película Depredador, que curiosamente tuvo de protagonista al futuro gobernador de California, Arnold Schwarzenegger. Cansado de obtener escasos papeles secundarios en películas de clase B, Ventura se encontró un día con un ex maestro de secundaria, quien le sugirió que si lo que buscaba era más dinero y popularidad, debía adentrarse en otro tipo de lucha, la lucha política. Y Jess se subió a ese ring. Se postuló para alcalde de Brooklyn Park, en Minnesota, e increíblemente derrotó a quien había estado gobernando por 25 años, dando discursos bastante valientes. "Quiero ser el gobernador que destruya el sistema de impuestos a la propiedad tal como lo conocemos", dijo. Jess Ventura fue una figura fundamental para Trump. Vio en él la prueba viva de que un mero showman, un personaje completamente ajeno al pantanoso mundillo de la política, podía triunfar en él. Si Ventura pudo, ¿por qué yo no? Pero una alcaldía era un cargo minúsculo en la enorme jerarquía del Estado. Había que probarlo en un estadio más alto. Usándolo como conejillo de indias, como un doble de riesgo, Trump apostó por su cruzada de 1998 para la gobernación de Minnesota, utilizando como plataforma al minúsculo partido reformista. Contra todo pronóstico, el luchador motoquero ganó, convirtiéndose en gobernador y dando una muestra cabal de que el experimento funcionaba. Al año siguiente, Donald visitó Minnesota para reunirse con el equipo que llevó a cabo la exitosa campaña de Ventura. En la sala privada, Trump comentó que se presentaría en las internas de cara a las presidenciales del año 2000. Con una larga experiencia como hombre de la farándula, Ventura le dio una fuerte palmada en el
hombro y le dijo: la gente no recuerda lo que dice, sino cómo lo dices. Puedes decir absolutamente cualquier estupidez, pero si lo haces con suficiente espamento y protagonizas un show memorable, comprarás sus corazones. Trump tomaría este consejo para emprender su propia carrera, pero no desde el Partido Republicano, como algunos despistados podrían pensar, sino precisamente desde la formación reformista, fundada en 1995 por Ross Perot, otro magnate que entre varias empresas de tecnología poseía Perot Systems e invertía en NeXT, una compañía de computadoras creada por Steve Jobs luego de que lo excomulgaran de su propia religión, Apple. Con este joven partido, Perot se presentó a las elecciones del 96 con un discurso centrista, abogando por un presupuesto equilibrado, el fin de la subcontratación de puestos de trabajo y la promulgación de la democracia directa electrónica, un sistema de vigilancia oculta que proponen muchos de los tecnócratas actuales. Podríamos decir que era un adelantado a su tiempo, con esa promesa de que Estados Unidos podría librarse del bipartidismo y de los interminables conflictos entre demócratas y republicanos. Perot cosechó un 8% de los votos, ocupando un sorprendente tercer puesto, hecho inédito en la historia de Estados Unidos. Lo curioso fue que ese 8% fue casi la misma diferencia que le sacó el ganador Bill Clinton a su competidor republicano Robert Dole. Evidentemente casi todo el voto que se direccionó a los reformistas había sido un voto republicano, razón por la cual se explicaron, por ejemplo, las facilidades por parte del gobierno de Washington para estructurar esta innovadora candidatura a nivel nacional. Y algo similar ocurrió en el año 99 cuando el oficioso Trump anunció desde la CNN, en el mítico programa de Larry King, que finalmente se presentaría a las internas. En esa misma entrevista sucedió algo que puede parecer extraño para los ingenuos trampistas del día de hoy. Donald dedicó elogios al vicepresidente Al Gore, definiéndolo como un hombre infravalorado pero de gran talento. Y de Clinton dijo que aunque le faltaba un poco de liderazgo, le seguía gustando muchísimo su gobierno. Como si fuera poco, Trump declaró que su candidata favorita para acompañarlo en la fórmula era ni más ni menos que Oprah Winfrey, la celebridad más progre de todos los progres. Apodada la reina de todos los medios, para ese entonces ya era indiscutiblemente la mujer de color más rica del siglo XX y llegó a ser considerada la más influyente del planeta. Con su programa Change Your Life TV, creado en 1998, consiguió que una audiencia de 22 millones de espectadores la adorara como una líder espiritual, una sacerdotisa postmoderna que hasta tuvo su propia iglesia, la Iglesia de O, y su propio evangelio, un libro llamado El Evangelio según Oprah. Varios académicos dijeron que ella inventó con su show un efecto político, un nuevo artefacto de la propaganda denominado opraficación, que consistía en que el protagonista realizara confesiones públicas sobre problemas personales íntimos que iban desde problemas de peso y adicciones hasta relaciones amorosas tormentosas, con el fin de empatizar con los espectadores y ganarse su aprecio. Señalaron a Bill Clinton como el sujeto que trasladó este método maquiavélico al mundo de la política, dando confesiones comprometedoras que lo mostraban como un hombre frágil, un hombre común, un mero mortal, al igual que el resto de sus votantes. Pero ya todos sabemos que su estrategia no terminó nada bien. Sin embargo, Oprah triunfó siendo una pionera mediática de todo lo que hoy promulga la Agenda 2030. Fue de las primeras en presentar frente a las cámaras a personas de la comunidad LGBT y otras comunidades minoritarias que con grandes dosis de sensacionalismo enternecían al público y llenaban los bolsillos de la magnate. Tan influyente era Oprah que algunos analistas de muestreo indicaron que luego de que ella apoyara la candidatura de Obama en 2008, justamente en el mismo programa de Larry King donde Trump había dicho que ella era magnífica, Barack sumó 1.6 millones de votos, que le valieron su victoria. Llamaron a esta mujer una voz más poderosa que 50 senadores juntos. Un año después, el 5 de mayo de 2009, Oprah asistía a una reunión organizada por la Fundación Bill y Melinda Gates en la Universidad Rockefeller, donde además se encontraron los peores villanos que uno puede imaginar: Bill Gates, Ted Turner, Warren Buffett, George Soros, David Rockefeller Sr. y Michael
Bloomberg, alcalde de Nueva York. Allí se comprometieron a reforzar los 72.5 mil millones de dólares que ya habían puesto para, entre comillas, resolver los problemas sociales en Estados Unidos y en el extranjero. Hacia 2012, Oprah ya había donado más de 400 millones de dólares a causas educativas progresistas. A nadie le sorprende que en 2016 apoyara la candidatura de Hillary y se refiriera a Trump como un demagogo. Lo que sí puede sorprender un poco a los despistados es que Trump quisiese a esa empresaria como compañera de fórmula. El plan de Donald era tener a la mayor cantidad de estrellas admiradas por la población estadounidense. Además, no le venía nada mal una gran inyección económica a su carrera política, dado que su fortuna no atravesaba los mejores momentos. Arrastraba la bancarrota del casino Taj Mahal, venía gastando grandes cantidades en las campañas de sus socios y ahora debía hacerlo en la suya a gran escala. Y fue precisamente en aquella época que le ocurrió una desgracia afortunada, si me permiten el oxímoron. Su padre, Fred Trump, fue ingresado al centro médico judío de Long Island para fallecer unos días más tarde por una neumonía irreversible. Desde 1990 había comenzado a sufrir síntomas seniles, como olvidos y caídas, y fue justamente a finales de aquel año que el astuto Donald aprovechó la oportunidad para enmendar su testamento. En palabras de su propia hermana Marianne, a la que Clinton ascendió nuevamente al Tribunal de Apelaciones de la Nación, Donald básicamente quiso tomar todo el patrimonio de papá y otorgárselo a sí mismo. En un arrebato de lucidez en el 91, Fred logró rechazar esa enmienda y redactar un testamento final que convertía a todos sus hijos en coejecutores del patrimonio, valorado por aquel entonces en 250 millones de dólares, puesto que, a las claras, el verdadero rico era Fred, no Donald. 2 años más tarde le diagnosticaron un Alzheimer severo y su mente vivió los últimos días en un menguante resplandor debatiéndose entre las sombras. Su funeral se llevó a cabo en la iglesia colegiada de mármol y tuvo la asistencia de más de 600 personas. En el discurso de despedida frente al ataúd de mármol, Donald no habló demasiado sobre la relación con su padre. Prefirió centrarse en sus propios logros empresariales y su promesa de volver a la cima. Dije que fue una desgracia afortunada, entre comillas, porque gracias a esta muerte se pudo llevar una buena porción de esa herencia, que rozaba los 300 millones de dólares y que le sirvió para financiar su campaña y contratar como estratega a una eminencia de la política estadounidense, el benemérito Roger Stone. Ya a estas alturas se estarán preguntando quién era Roger Stone. Bueno, Juan Pablo se lo responderá. Stone se llamaba a sí mismo un agente provocador cuyo modus operandi era, cito, atacar, atacar, atacar y no admitir nada, negarlo todo y lanzar contraataques. Era un viejo zorro, un consultor especialista que había trabajado en las campañas de Ronald Reagan, Bob Dole y George Bush padre, pero fue especialmente importante en la de Richard Nixon. Su vínculo era tan estrecho que se hizo en su espalda un tatuaje con el rostro de este presidente. Decía ser el guardián de su llama, porque durante el día era el organizador oficial de su agenda y durante la noche traficaba con las artes oscuras, porque en sus propias palabras, la gente de Nixon estaba obsesionada en trabajar con la CIA. Luego del escándalo de Watergate, Stone abrió junto a unos socios su propia consultoría política, BMS, que se convirtió en una de las primeras megaempresas de cabildeo de Washington y que fue considerada fundamental para el éxito de Ronald Reagan en 1984, debido a que representó a brutales dictadores del tercer mundo como Mobutu Sese Seko de Zaire y Ferdinand Marcos de Filipinas. La firma fue calificada como el vestíbulo de los torturadores y se enorgullecía de tener como clientes al magnate de los medios Rupert Murdoch y a The Tobacco Institute, una suerte de think tank financiado por las tabacaleras más poderosas y diseñado para atacar a cualquier estudio científico que mostrara los males del cigarrillo. Este instituto inspiró a Thank You for Smoking, una película que muestra tanto el cinismo de las tabacaleras como el de los políticos que se oponen a ellas. Desde los 80, BMS también había sido contratado por Donald Trump para que fuera cabildero en los negocios de los casinos. De hecho, en los salones VIP del casino fue Stone quien le fue sugiriendo subliminalmente a Donald la idea de que se incorporara a la política.
Y fue Stone también quien acabó dirigiendo su extravagante candidatura. Trump viajó por toda Florida, California, Minnesota y utilizaba el lema "The America we deserve", la América que merecemos. Ya no era ni siquiera considerado un empresario por cualquier persona seria, sencillamente una celebridad más, una consolidada figura de la cultura popular. Supo aprovecharlo para mostrarse como un outsider, un hombre de negocios que en sus palabras se consideraba demasiado honesto para ser político. Lanzaba frases fuertes, resonantes y directas. Estamos cansados de ser intimidados por estos burócratas imbéciles. Pero cuando le pedían nombres propios, no los daba. Salvo cuando se trataba de personajes muy impopulares a los que era muy fácil pegarles. Por decirlo de alguna manera, a los que se cayeron del caballo. Frente al público californiano gritó que Lowell Waker, uno de los llamados republicanos de Rockefeller, era un gordo vago que ni siquiera podía ser elegido como cazador de perros. Cuando le consultaron sobre la relación con Cuba, declaró: personalmente, tendría 2 palabras para Fidel Castro: adiós, amigo. De todas formas, entre los independientes más escorados a la derecha, generaba mucho ruido su historia con una chica comunista. Y para no ofender a ese voto conservador, prometió que si fuese elegido se casaría inmediatamente con su novia Melania para convertirla en primera dama. A The Wall Street Journal le dijo que Estados Unidos necesita un presidente como yo, el tipo de presidente que necesita para el nuevo milenio. Y al diario Los Angeles Times le advirtió que su única estrategia de campaña consistía en salir lo más posible en televisión. Y así fue. Apareció en el famoso programa 60 Minutos, fue protagonista de una nueva publicidad de Pizza Hut donde se comparaba con Napoleón y Alejandro Magno, e incluso hizo una bizarra parodia junto al alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, que se mostraba vestido de mujer. Mírenlo por ustedes mismos. You know, you're really beautiful. And a woman that looks like that has to have her own special scent. Oh, thank you. Maybe you could tell me what you think of this scent. I like that. This may be the best of all. Por cosas como esta, prácticamente ningún crítico se lo tomaba en serio, tampoco el gran público. El canal WNBC televisó una encuesta que afirmaba que el 74% de los neoyorquinos creía que la campaña estaba siendo utilizada solamente para promocionar la marca de Donald. Otro porcentaje muy significativo, alrededor del 20%, se planteaba la posibilidad de que estuviese colaborando con el candidato demócrata de los Clinton, Al Gore, al quitarle votos al principal candidato republicano George Bush hijo. Básicamente, Trump era el nuevo Perot, y no era una hipótesis nada disparatada, en vistas a los estrechos vínculos que ya hemos ilustrado entre el magnate y la familia presidencial. Una encuesta de julio del 99 que lo comparaba con Bush y Al Gore mostraba a Trump con un 7% de apoyo a nivel nacional, rozando los votos que obtuvo Perot en el 96. De hecho, el sitio BuzzFeed publicó un memorando en el 99 destinado a preparar al presidente Clinton para una entrevista. Dicho memorando demostraba que la Casa Blanca estaba muy interesada en las posibilidades de la candidatura de Trump. Un fragmento del texto se refiere a él sin mencionarlo. Pasamos por toda suerte de ciclos en política y estamos ahora en uno en el que la gente del mundo del entretenimiento está en condiciones de presentarse a la presidencia. Pero también es cierto que Donald realmente anhelaba que le creyeran, quería que lo tomaran como un auténtico presidenciable. Pasaba largas horas del día leyendo lo que la prensa publicaba sobre él y pensaba constantemente nuevas formas de atraer a los electores. Roger Stone le aconsejó que contratara a un hack writer, un escritor de poca monta que le escribiese un libro sobre sus ideas políticas. Y no lo dudó. El primer día del siglo XXI se lanzó The America We Deserve, un texto de 286 páginas que cubría las propuestas de Trump. Estrictas medidas contra el crimen, mayor presión sobre China, mayor gasto militar, apoyo a la pena capital, eliminación de la deuda pública,
Tiene su gracia que lo proponga Trump, y la implementación de la atención médica universal, un sistema similar al que aplicaron los soviéticos luego de la Revolución de 1917. Literal, está en el libro. Este mismo sistema en 1920 fue el primero en la historia de la humanidad en legalizar el aborto y convertirlo en gratuito. Otra coincidencia con el programa de Trump, que en una entrevista con la NBC dijo que estaba muy de acuerdo con el aborto y que estaba totalmente a favor de la decisión de las mujeres. Esto no es una novedad, ya lo hemos contado anteriormente en este canal. Trump llegó a prestar la Trump Tower para convenciones feministas y realizó donativos a la Planned Parenthood durante la década de 1990. Estas opiniones causaban repulsión y enojo incluso dentro de su propio partido, que cobijaba a varios personajes bastante más conservadores como Ron Paul y en especial su principal competidor en las internas, el renegado Pat Buchanan. Pero este último ya tenía un pasado manchado. En el 90 Buchanan se había lanzado como candidato, perdiendo en las internas republicanas contra Bush padre, y en el 96 volvió a fracasar contra Dole. Para el 2000 estaba más consolidado, levantando los estandartes paleoconservadores, es decir, de las ideas que buscan un Estados Unidos tradicionalista pero que mire hacia adentro y que no intervenga obsesivamente de manera militar, diplomática, política o económica en el resto del mundo, y al que tituló Una república, no un imperio, ofreciendo un discurso muy similar al que usó Trump para ganar la presidencia en 2016. Una postura proteccionista, antiinmigratoria, que prometía fortalecer la seguridad nacional, pero disminuir el despliegue de gasto y de costos de vidas humanas en políticas belicistas, intervenciones militares y otras catástrofes humanitarias. En fin, tenía sus sombras y sus luces. Preocupado por perder la pugna, Trump le hizo a Buchanan lo que luego le harían a él mismo: ridiculizarlo, exagerar sus opiniones, tratándolo de literalmente prehistórico y de racista, homofóbico, antisemita enamorado de Hitler, demonizador de los judíos y amigo de los supremacistas blancos. Literalmente todo, absolutamente todo lo que hoy la CNN dice de Trump, y en muchas ocasiones faltando a la verdad. Y si bien Buchanan era ciertamente racista y había pedido el ahorcamiento público en el Central Park de un adolescente afroamericano que según él había cometido una violación, aunque realmente se demostró que el muchacho no era culpable, no era antisemita, no era hitleriano, y el único comentario que hizo sobre Medio Oriente es que los lobbies sionistas habían ocupado completamente el Capitolio como un territorio anexo, una suerte de Palestina mucho más rica que les permitía comandar los destinos de Estados Unidos de acuerdo a sus intereses. Por aquellos años, esta postura fue defendida también por el gran economista libertario Murray Rothbard, que pertenecía a una respetable familia judía neoyorquina y que aprendió a hablar yiddish antes que inglés. Buchanan, sin embargo, no era un hombre dado al espectáculo. Dijo que quería mantenerse lejos de los chismes y el concurso de insultos que planteaba Trump, y declaró que estaban tergiversando sus puntos de vista para hacerlo ver como un político del odio. El karma haría de las suyas años después, cuando la tergiversación, insisto, comenzó a rodear al propio Trump. Y si bien Buchanan no era precisamente un santo, sí demostró ser bastante más astuto. Contraatacó desde las sombras, interfiriendo para que se difunda el video Centerfold, una película triple X de Playboy que Donald Trump había financiado y donde incluso llegaba a aparecer en un cameo de algunos segundos. Ante el triunfo de Buchanan en las encuestas y la retirada forzosa de Jess Ventura del partido, acompañado también de un enorme desgaste de las críticas que le dolieron bastante, Trump abandonó la campaña con un polémico comunicado de prensa. Anunció que el Partido de la Reforma estaba al borde de la autodestrucción y dijo que por dentro había un desastre total. Pat Kyout, el presidente de la comisión, contestó que el empresario ya no era bienvenido, que solo había hecho campaña para difamar a Pat Buchanan y que todo esto había sido orquestado por Roger Stone para beneficiar a los republicanos. Digamos, una contramaniobra en la dirección opuesta a la que deseaba Clinton. Pocos meses más tarde, no se vio a Donald Trump con el victorioso George Bush, sino con su verdadero amigo Bill Clinton, llegando al punto de realizar juntos en Manhattan una sesión de fotos
porque sí. Luego de huir de la Casa Blanca por el escándalo Lewinsky, el matrimonio Clinton se había afincado en New York para que Hillary pudiese continuar su candidatura en el Senado. Bill, que había llegado a tener las tasas de aprobación más altas de la historia reciente, palmo a palmo con Reagan, ahora era rechazado por todos como si fuese un leproso. Su esposa había viajado en un vuelo separado y casi no le hablaba. Intentando bajar un poco el perfil mediático, decidieron alquilar una casa en el condado de Westchester, y el expresidente había decidido recluirse allí y refugiarse en el golf. Tal era su impopularidad que ni siquiera pudo lograrlo. 4 clubes distintos de la Gran Manzana le rechazaron la inscripción. Y sin embargo, en un hecho que difícilmente podamos llamar azaroso, su fiel amigo Donald Trump compró un campo de golf abandonado a 5 minutos de la casa nueva de los Clinton. Rápidamente lo embelleció y lo urbanizó. Por $20 millones ordenó construir una casa club con un patio de 2 hectáreas, numerosos estanques artificiales y una majestuosa cascada de 30 metros de altura, para nombrar como miembro de honor vitalicio del Trump National Golf Club a, por supuesto, el expresidente Bill Clinton. En una entrevista para la revista Golf Digest, Clinton diría que el magnate le había hecho el mejor regalo de cumpleaños de toda su vida. Juntó una ronda de tragos que compartió junto a Hillary y su hija Chelsea. Estoy orgulloso de tener a este amigo. Es un gran caballero, un buen golfista y un tipo maravilloso, comentó Donald en aquel reportaje. Luego de jugar juntos, Trump, muy orgulloso, colgó la fotografía junto a su amigo demócrata en la pared del club. De hecho, hasta 2016, Bill todavía seguía teniendo su casillero personal con una placa con su nombre impresa en oro en el club de Donald. Y no era el golf lo único que los unía. Sobre el verde césped, mientras intentaban clavar hoyo tras hoyo, Clinton le comentó a Donald que estaba tratando de lavar su imagen y que comenzaría a pronunciar discursos filantrópicos en universidades y think tanks. Fue entonces que Trump le ofreció invitarlo a sus famosas galas y fiestas majestuosas para ayudarlo a reconstruir esa imagen que había quedado completamente trizada por todos sus accidentes amorosos. Un año después, Bill daría inicio a la Fundación Presidencial William J. Clinton, mejor conocida como la Fundación Clinton, que con el tiempo se convertiría en una de las ONGs más influyentes del planeta, trabajando en conjunto con la mítica Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, la Fundación Bill y Melinda Gates, la Open Society de Soros y el Foro de Davos de Klaus Schwab, acumulando un inmenso historial de corrupción y asesinatos que merece su propio documental y lo tendrá. Así que convénzame, estimados amigos, en los comentarios de lanzar pronto mi megadocumental sobre Bill Clinton y difundan para mayor incentivo. Según el libro Trump revelado, nuestro protagonista colaboró a la nueva causa clintoniana con $100.000 de financiación y 6 veces más para la campaña senatorial de Hillary Clinton. La suma de la herencia paterna, de la ayuda de Clinton y la publicidad extra de su fallida campaña presidencial le había permitido completar su propia Torre de Babel, la Trump World Tower, con 72 pisos y 262 metros de altura. En Chicago había comenzado el desarrollo del Trump International Hotel and Tower, un condominio monstruoso de 100 pisos y 423 metros de altura. A su vez, buscó comprar una mansión subastada frente a la playa en Palm Beach, una que sospechosamente también quería adquirir su viejo amigo Jeffrey Epstein para expandir su consorcio clandestino. Ambos asistieron prácticamente del brazo a la puja, se rieron juntos de cara a las cámaras, pero Trump acabó ganando la subasta y la compró por $41 millones, logrando venderla al doble al cabo de unos meses. Semanas más tarde, cofundó la Universidad Trump, que fue denunciada por el propio estado neoyorquino por no ser un verdadero centro de estudio, sino una empresa que vendía cursos de capacitación de bienes raíces. Los alumnos aprendían los clásicos métodos utilizados por el tío Donald. Según una investigación realizada en Texas, varios talleres enseñaban a aprovecharse de los propietarios de viviendas ante turbulencias financieras, especialmente de los más mayores y de los menos educados, apostando por redirigir sus propiedades en ejecuciones hipotecarias. Nueva York le inició un juicio que terminó en la nada, pero ese mismo año Trump sufriría otro duro golpe. Su legendario hotel y casino resort se declaró en bancarrota, la tercera quiebra en la historia del magnate. A pesar de retener su título de CEO, tuvo que reducir su propiedad accionaria del 56 al 27%.
20%. En octubre, el casino anunció que el financiador principal para la reestructuración, Morgan Stanley con $500 millones, se terminaría quedando con todo. Pero este fue uno de los activos problemáticos y venenosos que precisamente destruyó a Morgan Stanley, siendo una de las 3 principales entidades causantes de la crisis mundial de 2008, tras perder 37.000 millones y dejar en la calle a miles de clientes que habían confiado en sus servicios. Trump necesitaba un nuevo negocio para que su imperio no siguiera decayendo, y en un rapto de inspiración se le ocurrió una jugada maestra. Mezclando negocios y espectáculo, diversión y propaganda, creó un nuevo show de televisión, The Apprentice, El Aprendiz, que fue anunciado por la NBC como la entrevista de trabajo definitiva. El programa consistía en una competencia de eliminación entre 18 hombres y mujeres de negocios que debían someterse a pruebas laborales y demostrar su capacidad para tomar decisiones empresariales. Al estilo Gran Hermano, los concursantes debían vivir en comunidad en una suite en la Torre Trump de Nueva York, donde competían por un contrato por un año y $250.000 para administrar una de las compañías del magnate inmobiliario. ¿Quién era el juez que decidía al ganador? El propio Donald Trump, quien se sentaba en la cabecera de la junta directiva frente a los candidatos y en el momento más álgido lanzaba su famosa frase "You are fired", estás despedido. And again, in this boardroom, we've never had a team lose so badly. You're all fired. All 4 are fired. Según Roger Stone, que de apariencia sabía bastante, esta fue la mejor performance actoral de Trump en toda su carrera, mostrándose como un jefe rudo e implacable, un verdadero maestro del comercio. Realizaba una eficiente operación de publicidad política. El Aprendiz fue un rotundo éxito. En 14 temporadas, Trump ganó $214 millones, que le sirvieron para tapar el hueco que le había generado la bancarrota de su casino. Incluso se dio el gusto de hacer un aprendiz especial con celebridades que incluía a Terminator, es decir, Arnold Schwarzenegger. Arnold también fue invitado a la boda de Trump y Melania el 2 de enero de 2005. A sus 58 años, Donald dio el sí mirando a los ojos de una joven Melania que llevaba un bellísimo vestido de $200.000. Fue celebrado en una hermosa iglesia de Palm Beach, donde gastaron $24 millones en oro para revestir el salón, que tenía más de 500 invitados y estaba repleto de estrellas. Clint Eastwood, Elton John, David Letterman, el príncipe Carlos, el príncipe Alberto de Mónaco, Oprah y el matrimonio Clinton. Sí, así es, Hillary asistió a la boda de Trump y tuvo un asiento reservado en primera fila. Algunos dicen que cuando se roció con agua bendita se quemó la piel, pero son solamente rumores. Su amistad también tenía obsequios con forma de dinero y evidentes guiños políticos. Las donaciones de Trump a Hillary persistieron hasta 2009 y un año antes, en plena campaña electoral, el magnate dijo que ella era una gran senadora, una gran esposa y que Bill Clinton fue un gran presidente porque en esa época la economía funcionaba muy bien, no hubo guerras, todo el mundo estaba feliz y algunos lo odiaban porque estaban celosos de él. I'd like to answer that question in another 15 years from now. I think she's going to go down at a minimum as a great senator. I think she is a great wife to a president. And I think Bill Clinton was a great president. You know, you look at the country then. The economy was doing great. Look at what happened during the Clinton years. I mean, we had no war. The economy was doing great. Everybody was happy. A lot of people hated him because they were jealous as hell. You know, people get jealous and they hate you. People don't like him because they're jealous of him. Lo peor es que 10 años atrás, en su entrevista con Larry King, Trump había mostrado su desacuerdo con las atrocidades que ordenó cometer Clinton en la guerra de Kosovo, pero el oportunismo político le hizo afirmar descaradamente que no había habido guerras. Y si están sorprendidos con estas palabras, escuchen lo siguiente. Donald Trump declaró que Hillary sería una gran presidente. Fue en ese momento que desde su fundación, Donald le dio los famosos $100.000 a la Fundación Clinton, en una clara colaboración hacia la candidatura de Hillary. Como les dijo Juan Pablo, Trump se sentía muy a gusto con el probable triunfo de los demócratas y un nuevo mandato de los Clinton, pero había un gran problema que se expresó en 2 palabras: Barack Obama. En el transcurso de ese año 2008 ocurrió una transformación trascendental que cambiaría para siempre la histórica postura progresista de Donald Trump. A principio de ese año llegó a brindarle elogios a Obama como posible compañero de fórmula de Hillary. En marzo, cuando surgieron rumores de que
Obama era musulmán porque su padre era un islamista keniata, Donald los desestimó y para la cadena CNN dijo que era un tipo muy bueno y que tenía una gran oportunidad de ganar las elecciones, aunque lo veía un poco inexperto. Agregó, insistiendo, que mucha gente piensa que una pareja Clinton-Obama sería un boleto de ensueño en noviembre, pero para que eso suceda, uno de los dos tiene que estar dispuesto a servir como vicepresidente. Hasta aquel entonces va a ser muy interesante. Pero en octubre, cuando Obama ya le había ganado las internas a Hillary, emergió la discordia. Donald le propuso a Barack un debate televisado frente al republicano John McCain en la sede de su propio hotel, el Trump International de Nueva York. Sabiendo que ganaría fortunas con la publicidad, el magnate incluso le ofreció como incentivo una donación de $5 millones a la caridad a cambio de que lo realizaran. Sería un evento de primera clase que beneficiaría a los pobres y daría a los ciudadanos americanos una oportunidad única de ver a los candidatos en acción, afirmó Donald en una carta abierta publicada en el New York Post. Pero Obama hizo algo que nunca le habían hecho Hillary y Bill: lo destrató. Rechazó su propuesta, excusándose en una agenda muy ocupada y afirmando que prefería centrarse en debates oficiales antes que en espectáculos. Una puñalada trapera al orgullo del empresario. Donald sentía que nadie podía decirle que no. Con su espíritu vengativo aflorando, salió en NBC para hablar pestes de Obama. Dijo que no estaba preparado para gobernar y que su candidatura era un insulto para la nación. Luego de que ganara las elecciones, sostuvo que cruzó cojeando la línea de meta y que los demócratas deberían haber elegido a Hillary, a quien seguía tirándole flores. Trump le intentó hacer la vida imposible a Obama a lo largo de su mandato, pero estaba muy lejos de poder hacerlo. El peor golpe que sufrió fue ver cómo los Clinton se apropiaron de ese gobierno y lo blindaron a la cima como una suerte de mascarada publicitaria de sus propias decisiones, cuando Hillary básicamente se convirtió en la secretaria de Estado y mandamás de la gestión. Masticando odio y sintiéndose traicionado, Trump impulsó el movimiento Birder, un grupo de opositores que nucleó en torno al rumor de que, en realidad, Barack Obama no era estadounidense. Todo había nacido de una supuesta llamada que Sarah Obama, la madrastra de Barack, le habría hecho al obispo anabaptista Ron McRee, donde le dijo que ella estuvo presente cuando Obama nació en Kenia. Trump se sumó a la ola conspirativa. La misma persona que había descartado los rumores de que Obama era musulmán, ahora insistía en que el mandatario no era hawaiano sino keniata, pero lo fue haciendo de a poco, gradualmente. En marzo del 2011, durante una entrevista en Good Morning America, Trump dijo que era un poco escéptico sobre la ciudadanía de Obama y que alguien que comparte esta opinión no debería ser descartado tan rápidamente como un idiota. De paso, dejó traslucir que consideraba postularse a la presidencia. Un par de meses después declaró que nadie en Hawái recordaba al presidente de pequeño, que nadie lo conocía. La semana siguiente pisó el acelerador. Apareció en The View repitiendo con énfasis: quiero que él muestre su certificado de nacimiento, y otra vez se ofreció a donar $5 millones a cualquier organización benéfica a elección de Obama a cambio de que éste publique su carné universitario y o su pasaporte. Y con el tiempo, Obama lo hizo. Publicó la partida y le ganó la apuesta. Ahora yo me pregunto qué diferencia hay donde nació un criminal de guerra, un genocida como Obama, que junto a Hillary Clinton, y de hecho propulsado por Hillary Clinton, libró al mismo tiempo 7 guerras y liberó la mayor cantidad de bombardeos asesinos de la historia universal. Pero bueno, al fin y al cabo, para Trump el problema de Obomba era donde nació, y Hillary había sido su amiga, y de hecho la había financiado durante más de 30 años. Pero el presidente demócrata decidió vengarse de todo este lío de la partida con una jugarreta al estilo Trump. En 2011, en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, lo invitó para luego subirse al estrado y no solo mostrar en pantalla el certificado en cuestión, sino que además declaró que daría un paso más y publicaría el video oficial de su nacimiento. Acto seguido, Barack Obama procedió a humillar a Donald Trump en frente de todos. Mírenlo por ustedes mismos. Tonight, for the first time, I am releasing my official birth video. Now, I warn you, no one has seen this footage in 50 years, not even me.
but let's take a look. Oh well, back to square one. I want to make clear to the Fox News table, that was a joke. That was not my real birth video. That was a children's cartoon. Call Disney if you don't believe me. They have the original long-form version. Ese sí que fue un antes y un después. Trump, herido en lo más profundo de su autoestima, comenzó a tomarse más en serio que nunca la posibilidad de ser presidente. Y descubrió que toda la jugada con la banal teoría del nacimiento de Obama le había servido para ganarse la auténtica simpatía y atención de una gran población republicana enemiga de su mandato, con una enorme cantidad de razones mucho más fundamentadas para repeler ese gobierno. En febrero de aquel mismo año, Trump hizo su primera aparición como orador en la Conferencia de Acción Política Conservadora, donde lo recibieron como una estrella de rock. Al grito de Trump President, él declaró con una sonrisa que debía dejar abiertas todas sus opciones para que Estados Unidos vuelva a ser grande. En diciembre publicó un libro titulado Time to Get Thug, Making America Number One, tiempo de ponerse firme, haciendo América la número 1, donde ya se lo vislumbraba como lo conocemos hoy, elogiando a Putin, con quien también mantuvo interesantes negocios, que ya trataremos en una segunda entrega, destruyendo a Obama, atacando a la medicina socializada que él mismo había propuesto en su primera candidatura, exigiendo mayor gasto militar, menos inmigrantes, una postura más férrea contra China y en Medio Oriente, más sionismo, pidiendo abolir el impuesto a las corporaciones, aumentar la edad de jubilación, y burlándose de estrellas del momento como Lady Gaga, a la que le arroga haberse hecho famosa gracias a actuar en Miss Universo 2008, un certamen organizado por él. El libro fue uno de los bestsellers en encabezar la lista de los más vendidos del New York Times, y muchos esperaban su postulación. Pero Trump, todavía más calculador que antes, anunció a tiempo que no lo haría en aquellos comicios. A comienzos de 2012, un grupo de fanáticos tejanos presentó documentos para crear un partido nuevo exclusivamente para candidatearlo. El Senado rechazó el pedido, pero a Trump le gustó el eslogan. Y el 7 de noviembre, un día después de que Obama ganase su reelección, Trump lo usó en un discurso: Make America Great. Pero no sintió que fuese correcto, que fuese suficiente, porque implicaba que Estados Unidos nunca había sido grandioso y había que hacerlo de cero. Entonces tuvo una epifanía y frente a un público enloquecido, lanzó la vieja frase de Ronald Reagan, aquel presidente al que tanto criticó: Make America Great Again. Acto seguido pasó a registrarlo como una marca propia de la Trump Organization. Dicho y hecho, señores y señoras, un compendio de la historia de Donald Trump entre su consolidación empresarial y la pelea con Obama, que genera su nueva etapa, a la cual dedicaremos un nuevo documental explosivo que saldrá, con suerte, antes o durante las elecciones. Les recomiendo también que visiten Lo que nadie dijo de Kamala Harris, que es el documental crítico de la maquiavélica líder del partido al que Trump perteneció, hoy su rival y una amenaza para la libertad en todo el mundo.
Bienvenidos sus apoyos en patreon.com/Nicolás Moraz. Desde $3 por mes, acceso a los grandes libros del pensamiento libertario en español. Desde 5 videos exclusivos para mecenas, como por ejemplo nuestro documental de Jeffrey o de la guerra contra las drogas, de Francia Márquez, de Lula, de Bolsonaro. Videos que ya no están disponibles para todos, pero sí para nuestros mecenas. Por 10, además añadimos a esas recompensas las noticias que utilizamos semana tras semana junto a Nicolás Martínez Laje. Por 25, las clases en video de la Academia Libertaria con profesores de excelencia, varios de ellos youtubers famosos coordinados por mí, y por más la opción de tener una videollamada conmigo, publicitar en el canal o elegir temas para investigaciones. Todo esto en patreon.com/Nicolás Moraz. Los esperamos. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.